Con un breve repaso de la poesía de los novísimos y la nueva poesía de la experiencia, vamos a dar por finalizado, o al menos se da por finalizada en la concreción curricular de la Universidad de Oviedo para segundo de bachillerato, el estudio de la lírica de los siglos finales del XIX y del siglo XX. Nos centraremos además en algunas autoridades. Empecemos entonces hablando de los novísimos y contando de dónde viene este nombre y de dónde vienen estas autoridades. En 1970, José María Castellet publica una antología que fue bastante polémica, titulada 9 novísimos poetas españoles, donde figuran Manuel Vázquez Montalbán, Félix de Azúa, Pere Gimferrer, Guillermo Carnero, Leopoldo María Panero, Antonio Martínez Sarrión, José María Álvarez, Vicente Molina Fox y Ana María Moix. La obra, que da nombre a esta promoción de poetas nacidos todos tras la Guerra Civil entre 1939 y 1948, marca nuevas tendencias y un punto de inflexión en la lírica. Para algunos será la última promoción de posguerra, para otros anticipará la primera generación de la democracia. Enlazan con la vanguardia de los años 20 y rompen, al menos aparentemente, con la tradición anterior. Veamos sus características generales. Son autores y autoras esteticistas y de gran formación cultural, que se trasvasa su poesía, calificada de culturalista, por la abundante presencia de alusiones filosóficas, literarias, artísticas e históricas. Se advierte en ellos un deseo de renovación, alejada esta renovación de la preocupación social que todavía se conservaba en la poesía de los años 60, a pesar del experimentalismo, quedaba un resto, sobre todo a aquellos poetas que también se llamaron poetas de la experiencia, como Ángel González. En la poesía de los novísimos, diferente en cada caso, cabe desde el surrealismo hasta la experimentación formal, desde un lenguaje cultista hasta el aprovechamiento del lenguaje cotidiano. Incorporan y prefieren una cultura de masas, televisión, cine, rock, publicidad, los mitos del momento como Bob Dylan, los Beatles, Marilyn Monroe. Su bagaje cultural y literario es amplio, con influencias de poetas simbolistas, Verlaine y Rimbaud, hispanoamericanos, César Vallejo, Pablo Neruda u Octavio Paz, de la generación del 27, Cernuda, Alexandre, el anglosajón Eliot o el griego Kavafis. En conjunto, se trataba de una generación poética que apuesta por la experimentación literaria, para renovar el lenguaje poético y su mensaje también. Resultan, por tanto, una nueva vanguardia a la que no le importa caer en el hermetismo, abandonar las formas poéticas tradicionales o dejar ver que son deudores del surrealismo o de algún otro movimiento. Presentan además actitudes inconformistas en lo político, cuando no en lo moral y en lo social, resultado de sus preocupaciones literarias fundamentalmente estéticas. Adoptan además una actitud satírica y corrosiva contra la sociedad de consumo en la que han crecido y viven. Mezclan tonos serios con la frivolidad más provocativa.
Ángel González, con su habitual ironía, escribe el siguiente poema donde critica el excesivo interés por lo estético de los novísimos. Oda a los nuevos bardos contra los novísimos. Mucho les importa la poesía. Hablan constantemente de la poesía y se prueban metáforas como putas sostenes ante el oval espejo de las oes pulidas que la admiración abre en las bocas afines. Aman la intimidad, sus interioridades les producen orgasmos repentinos, entreabren las sedas de su escote, desatan cintas, desnudan lazos y misteriosamente, con señas enigmáticas que el azar mitifica, llaman a sus adeptos. Mira, mira, detrás de las cortinas, en el lujo en penumbra de los viejos salones que los borrachos doran con resplandor oscuro, sus adiposidades brillan pálidamente. Un instante glorioso, eso les basta. Entre los temas que suelen tratar podemos destacar unos cuantos, son muchos porque son diversos y diversas, como ya hemos dicho, pero bueno, destacan unos tantos. En primer lugar, la cultura urbana, el deporte, mitos cinematográficos y políticos, música, jazz, rock and roll, cómics. En segundo lugar, el exotismo y la belleza, simbolizados en la ciudad de Venecia, Oriente, la Edad Media. Y, por último, la reflexión sobre la creación literaria. En lo que se refiere al estilo de estas poetas y estos poetas, destaca la preocupación por la presentación gráfica, que incluye el collage y la poesía visual, que va a revitalizarse mucho en esta época. Admiran las vanguardias y el postismo. Utilizan la escritura automática, aquella que es dejar fluir las ideas tal cual vienen, sin ponerle ningún tipo de aderezo formal o de corrección. Se caracterizan, obviamente, como ya venimos repitiendo, por cierto hermetismo al incluir palabras y frases además de otras autoridades. Está muy presente y es muy importante la ironía, el sarcasmo, la frivolidad y la gravedad revelan su inconformismo y disidencia. Merlin se codea con Che Guevara y Carlos Marx con Groucho Marx. Además, muestran un gran escepticismo sobre las posibilidades de la poesía de cambiar el mundo. Vamos ahora a centrarnos así también muy por encima en las autoridades, aparte de ya las mencionadas de la antología, por supuesto, pero Ellín Ferrer es el principal poeta de esta generación. Casi todos ellos han evolucionado hoy hacia formas más personales. Pero a los autores incluidos en la antología de Castellet hay que sumarles otros poetas jóvenes que irrumpen en el panorama poético de la época, como el leonés Antonio Colinas, el madrileño Luis Alberto de Cuenca, o el también madrileño Luis Antonio de Villena, las andaluzas Rosa Díaz y Rosa Ramojaro, o la catalana Clara Janés, que se pueden enmarcar en este panorama que acabamos de mostrar. Pasemos a hablar de la poesía de la experiencia. Con la llegada de la democracia se da una gran diversificación de tendencias y estilos poéticos. Poesía de ambientación rural, como la de Julio Llamazares, la erótica de Ana Rossetti, el surrealismo de Blanca Andreu, el realismo sucio de Roger Wolf, la nueva poesía social de Jorge Richman. Sin embargo, son dos las tendencias dominantes: la poesía del silencio y la poesía de la experiencia. La poesía de la experiencia, se olvida de la poesía culturalista a favor de
la tendencia intimista y subjetiva centrada en el yo poético. Es una poesía de corte realista, que se expresa con un lenguaje accesible y natural, en la que el autor transmite su experiencia y reflexiones a través de un yo poético. Entre estos poetas destacan Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes y Ángeles Mora. Como características de esta poesía podemos destacar entre todas, y siempre intentando buscar generalidades difíciles porque hablamos siempre de personalidades muy fuertes en la creación poética. Esta poesía entronca con el estilo de la generación de medio siglo. Si recordáis, habíamos hablado de Ángel González como aquellos poetas que también se les llamó de la experiencia. Son dos momentos diferentes, pero sí que se recrean. Es verdad que no coinciden en todas sus características, pero sí que ambas son poesía de la experiencia. Sus poemas son urbanos y cotidianos, con temas casi siempre intimistas. Otra característica importante de esta poesía es que encuentran en Antonio Machado, Luis Cernuda y Jaime Gil de Viedma sus referentes. También es importante su concepto de poesía. Conciben la poesía como la narración de la experiencia cotidiana, que revela un escepticismo viral, fruto de la incomunicación en la sociedad en la que vive inmerso el individuo. De los temas podemos decir que el yo poético se convierte en un tema central de la poesía, con su vida cotidiana, aunque no siempre nos encontramos con un yo poético real, sino que aparece un yo fingido, creado artísticamente. Se rompe la idea de que el yo poético sea el yo poeta. En lo que se refiere al estilo, manifiestan un rechazo absoluto por la experimentación de los novísimos y optan por una expresión llana, muy próxima al lenguaje coloquial, que facilita el encuentro con el lector. Dicho esto, vamos a centrarnos en unas cuantas autoridades. Empezamos por Clara Janés, nacida en Barcelona el 6 de noviembre de 1940. Y empezamos por aportar unos breves datos biográficos. Clara Janés cursó estudios en la Universidad de Barcelona, aunque se licencia en Filosofía y Letras en Pamplona y realiza estudios de literatura comparada en la Universidad de la Sorbona de París. Cultiva todos los géneros y en la traducción destaca por las traducciones del checo, en especial de las obras de Vladimir Holland, al que admira y quien influiría en su obra. En 1997 le otorgaron el Premio Nacional de Traducción por el conjunto de una obra. Desde el 7 de mayo del 2015 ocupa el asiento U mayúscula de la Real Academia Española. En lo que se refiere a su estilo poético, lo más importante de su poesía es que es diversa y ecléctica, pero con una clara tendencia a ese culturalismo propio de los novísimos, intelectual, con tendencias místicas y carga filosófica, pero también con cierto tono de identidad feminista y hasta preocupaciones metafísicas. Asimismo, muestra una gran fascinación por el mundo de la ciencia. En lo que se refiere a la evolución de su creación poética, podemos dividir sus obras en dos etapas. En primer lugar, en sus dos primeras obras, Las estrellas vencidas y Límite humano, que se escribieron y publicaron durante el franquismo, bajo el último impulso de la importancia de la función social del arte. En busca de Cordelia y Poemas rumanos, de 1975, antología personal entre 1959 y 1979, publicada en 1979, y libro de alienaciones de 1980, son otras obras de este periodo en
cuyo en este periodo se muestra como una femenina tradicional y realiza una búsqueda hacia el origen de lo femenino. Asimismo, incorpora elementos existenciales, la angustia, la insatisfacción, la depresión, la soledad, así como las relaciones y sus dificultades. Con el libro Eros, de 1981, entra en su segunda etapa. Este periodo se caracteriza por el feminismo, la sensualidad, el erotismo y el amor en sus poemas. Toda esta temática amorosa logra su culminación en uno de sus poemarios siguientes, Creciente Fértil, de 1989. Pasemos a hablar de Luis García Montero, nacido en Granada en 1958. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de esta ciudad, donde fue profesor y catedrático desde 1981 hasta que se vio obligado a irse en 2008. Lo invitaron amablemente a irse por razones puramente políticas, en unas de las muchas épocas en las que algunos políticos nos quieren devolver a épocas pasadas. En 1982 publica su primer libro de poemas, El Jardín Extranjero, con el que gana el premio Adonais de poesía. El premio Adonais de poesía está considerado el premio más importante de poesía en lengua castellana en España, en Europa, no en toda Iberoamérica. También ha escrito obras de crítica literaria, ensayos y es columnista de opinión en varios periódicos impresos y digitales. Ha ganado numerosos premios y es uno de los poetas más reconocidos actualmente. Desde 2018 es director del Instituto Cervantes. En lo que se refiere a su estilo, se dio a conocer en los años 80 como uno de los poetas vinculados al grupo de la otra sentimentalidad, que pronto evoluciona a lo que se conoce como poesía de la experiencia. Ya en El Jardín Extranjero aparece como tema central, que lo seguirá siendo en toda la obra de García Montero, la defensa del carácter ideológico de la literatura, entendiendo el discurso literario desde un punto de vista moral. Defiende Montero la necesidad de un nuevo humanismo, capaz de dar respuesta a los retos de la sociedad global, en la que le toca vivir y en la que aún estamos inmersas e inmersos. Sus obras, que no son muchas, porque no es un profesional de la poesía, como ya vengo diciendo desde hace mucho tiempo, vivimos en un mundo en que es muy difícil, por no decir imposible, vivir de la creación literaria. Tenemos El Jardín Extranjero, de 1982, Las Flores del Frío, de 1991, Habitaciones separadas, de 1994, que hasta el año pasado era lectura obligatoria para la concreción curricular de la prueba de acceso a la universidad en Asturias, Completamente Viernes, de 1998, que abre un nuevo ciclo en la poesía de García Montero. Vista cansada, de 2008, supone otro avance, pues ya hay un mayor grado de distancia y desconfianza en la indagación de la propia intimidad. A partir de esta obra puede observarse un creciente escepticismo, tanto en sus poemarios como en sus obras ensayísticas. Un invierno propio, de 2011, Balada en la muerte de la poesía, de 2016, donde retoma la forma de poema en prosa y defiende la búsqueda de la verdad en los tiempos de la banalidad y las creencias líquidas. Hablemos ahora de Luis Alberto de Cuenca, nacido en Madrid el 29 de diciembre de 1950. Es filólogo, poeta, traductor, ensayista, columnista, crítico, editor literario e investigador español. Colabora también en la actualidad en prensa, radio y televisión. Con lo que se refiere a su obra y al estilo, podemos decir de Luis Alberto de Cuenca que además de su obra como poeta, ensayista y filólogo, hay que destacar su faceta de letrista musical,
Suyas son algunas de las letras más conocidas del grupo de rock Orquesta Mondragón. Más de una treintena de sus poemas han sido también antologizados y musicados por Gabriel Sopeña e interpretados por Loquillo en su disco Su nombre era el de todas las mujeres. Recoge esta antología los poemas de Romanticismo feroz de Luis Alberto de Cuenca, incluida la canción Caperucita feroz, la canción con la que despertaban a Loquillo en el cuartel mientras cumplía el servicio militar, que escribió para Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, cuyos 2 primeros versos dan título al libro. Hola mi amor, yo soy tu lobo. Se trata de un romanticismo real y urbano que se sustenta en lo físico y por lo tanto suele ser un amor más sincero y reconocible. En algunos poemas el aullido lobuno aún es de cachorro, en otros es ya de macho alfa de la manada quien se expresa. Esta antología sigue con acierto el hilo temático especial del poeta, el que muestra su eterna adolescencia culta y gamberra en torno a la etiqueta de romanticismo feroz. Los versos giran en torno a un tema más que conocido dentro de la literatura, el amor. Sin embargo, la poesía de Cuenca va más allá de todo eso. En su universo poético, la antología se queda con esos poemas que son feroces, como el lobo, y que atacan directamente el corazón y las entrañas. Y es que cada poema que leemos está cargado de sátira e ironía ante la vida y ante sentimientos como el amor, aunque en el libro vemos poemas más relacionados con un sentimiento mucho más primario, salvaje y peligroso, el deseo. Ahí es donde entra la magia de los versos que algunas personas calificarían como erotismo. Cuenca nos transmite en sus poemas figuras fuertes y desgarradoras, pero también figuras que se dejan moldear por el destino, la realidad, la soledad, el deseo, haciendo de su poesía más salvaje una metáfora perfecta de la vida. Los tintes del libro nos recuerdan en ocasiones a Bukowski, esa poesía cargada de alcohol y tabaco, del mundo de la noche, la prostitución y lo salvaje. Las figuras de Luis Alberto de Cuenca no son quizás tan feroces como las del poeta estadounidense, sin embargo consigue conjugar metáforas, musicalidad, en muchas ocasiones mediante la técnica del encabalgamiento, y un estilo narrativo poético que marca en el lector su huella tras cada poema. La mujer, el amor, el deseo y la pasión son los anhelos del poeta, sintetizados perfectamente en 2 versos de su celebérrimo poema cantado y cantable Caperucita feroz, de la Orquesta Mondragón. Yo solo quiero una noche sin final en la que ambos nos podamos devorar. El poeta busca e intenta esa noche sin final, es decir, ese amor y pasión duraderos y felices, pero el asunto, por lo general, acaba en fríos mañaneros, en desilusiones y engaños, en malestar y desesperación, en riñas y decepciones, en abismos y vacíos, en la imposibilidad de ser feliz 10 minutos seguidos, en un crudo y cernudiano, Luis Cernuda, generación del 27, choque entre la realidad y el deseo. Ya es conocido el tono pop, mordaz e irónico de la poesía conquense, pero conviene subrayar, pese a ello, su oculto, a veces no tanto, dramatismo, casi siempre corregido por un quiebro humorístico, que también puede ser cruel y sobre todo salvaje. Al final siempre media al humor, hasta en los momentos de pesimismo sombrío. La poesía de Luis Alberto de Cuenca es pródiga en citas, homenajes y referencias culturales procedentes del cine, la literatura, la pintura, la música, el cómic, los cuentos populares, la antigüedad clásica o la época.